All right, all right. So let's finish this. Terminemos con esto. This is the very last topic. Este es el último tema that we learned today, que tenemos que aprender el día de hoy. This is it. Esto es. With this we finished. Con esto terminamos. This level, este nivel. Este módulo, level 12, el módulo 12. So, let's start. Iniciemos de una vez. Now, let's take a read of this conversation. Vamos a leer esta pequeña conversación. These are two women. Estas son dos mujeres. They are talking about something that happened. Están hablando de algo que pasó, but in the past, en el pasado. So, this is about an activity or an action in the past. Esto se trata de una actividad o algo que sucedió en el pasado. Pay a lot of attention, presten mucha atención. They are at work, están en el trabajo. But different things happen, pero algunas cosas pasaron. Hey, Josie, how are you today? I'm feeling terrible. You didn't come to work yesterday. What happened? Well, I woke up in the morning and I felt very sick. So I went to the doctor. And what did the doctor give you? He gave me some pills and tea. I had the flu with a little fever. Were you feeling really bad? Yes, it was horrible. My nose was runny and my eyes were sore. So I got in bed and I slept for the rest of the day. Oh my God, and why didn't you stay at home today? I took my medicine this morning and I thought I was doing okay, but I'm not. Maybe you can go back home. Sure, maybe. So this is a story about two women. Esta es una historia de dos chicas. One of them is feeling very sick. Una de ellas se siente bastante enferma. So she talks about how she went to the doctor. Ella habla de cómo fue al doctor, what the doctor prescribed, lo que el doctor le recetó, and how she felt y cómo se sintió. How were the symptoms? Cómo fueron los síntomas that she had, que ella tenía. So here we go. Aquí hablamos. Today we are talking simple past. El día de hoy estamos hablando de pasado simple. Actions that happened in the past. Acciones que sucedieron en el pasado. More exactly, más exactamente o más precisamente, actions that happened at a specific time in the past. Acciones que ocurrieron en el pasado en un momento específico. So, she went to the doctor yesterday. Ella fue al doctor ayer. Look at this sentence. Chequen esta oración. There are three important parts of speech that we need to take in consideration in this sentence. Hay tres partes importantes de la oración que tenemos que tomar en cuenta o que debemos de tomar en consideración. She is the subject, ella es el sujeto. Went is the verb in past, went es el verbo en pasado. Y yesterday is a time expression. Very easy, muy fácil. The action here is go. La acción aquí es ir. Go. We can talk about present when we talk about the past, pero no podemos hablar del verbo en presente cuando nuestro tiempo está en pasado. Decir she go to the doctor yesterday, ella va al doctor ayer, it's completely incorrect. Está completamente incorrecto. This is not simple present. Esto no es presente simple. So the form of the verb cannot be present, por lo tanto la forma del verbo no puede estar en presente. It needs to be in past. Necesita estar en pasado. So when we talk about the verb, cuando hablamos del verbo, and we talk about an action in the past y hablamos de una acción que ocurrió en el pasado, we need to change the form of the verb. Tenemos que cambiar la forma del verbo. We need to mutate it. Debemos mutarla. We need to conjugate it. Necesitamos conjugarla. From present to past. De presente a pasado. And what is the past form of go? ¿Cuál es la forma pasada de go? The past form of go is went. La forma pasada de go es went. Pasamos de voy, va, a, fue, fuimos, fui. Now, can the past forms be used for all the subjects? Como sabemos, en presente usualmente utilizamos diferentes formas del verbo para los sujetos. Decimos I go, pero no decimos she go, decimos she goes. Porque en presente los sujetos he, she, it necesitan una S al final de todos los verbos en presente. No decimos I study, she study.
Decimos she studies, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con pasado? ¿Podemos utilizar la misma forma para todos los sujetos? ¿Podemos decir I went, she went, they went? Sí. Las conjugaciones en pasado se utilizan idénticas para todos los verbos, perdón, para todos los sujetos, sin importar si se trata de primera, segunda o tercera persona o plural, no importa, siempre utilizamos la misma forma del verbo. No decimos she went, decimos she went, I went, they went, we went. Yo les decía el otro día que los sujetos y los verbos en español son mucho más complicados que en inglés. Piensen en cuántas formas del verbo ir en pasado tenemos. Yo fui, tú fuiste, ellos fueron, nosotros fuimos. Fui, fuiste, fueron, fue. Mientras que en pasado es went, 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 went. El mismo verbo, la misma forma para todos los sujetos. El inglés es mucho menos complicado que el español. Aprender español es mucho más difícil. Ahí lo tienen, chicos. That's as easy as it gets. Tan fácil como se puede. Now, there are some details. Hay algunos otros detalles that we need to talk about simple past, que necesitamos considerar cuando hablamos de pasado simple. Mainly, principalmente, how verbs are conjugated. Cómo se conjugan los verbos. You see, in past, van a ver, en pasado, there are some little details with how we conjugate the verbs. Hay algunos detalles acerca de cómo conjugamos los verbos. Look at these two examples. Chequen estos dos ejemplos. Verbs in English can be regular and they can be irregular. Los verbos en inglés pueden ser regulares y pueden ser irregulares. I went to school. Yo fui a la escuela ayer. Now, irregular verbs are those who are almost never related to their past form. Los verbos irregulares son los que están difícilmente relacionados o no existe una regla para conjugarlos. Irregular verbs, los verbos irregulares, are completely variable and we almost never can control them. Y casi nunca podemos controlarlos o predecirlos. So we need to memorize them. Necesitamos memorizarlos. For example, por ejemplo, go, el verbo ir. Go in past, ir en pasado se convierte en went. Fui. So, go, went. Yo voy, yo fui. It's irregular, es irregular. What possible relation is there? ¿Qué posible relación hay entre go y went? Literalmente, not even one single letter is repeated. Ni una simple letra se encuentra repetida. No tienen absolutamente nada que ver y por lo tanto es irregular porque no sabes cómo formar la forma pasada. No existe una regla, no existe una manera de determinarla. No la puedes producir, la tienes que memorizar, la tienes que seguir. Hay muchos otros verbos irregulares como como el verbo drink, que en pasado se convierte en drank. Cambia una letra. Hay otros verbos como el verbo have, que se convierte en had, que también cambia una letra, pero no es la vocal, es una consonante diferente a cómo es el verbo drink, drank. Hay otros verbos que cambian letras distintas como steal, o el orden de las mismas como steal, que significa robar. Steal, que en pasado se pronuncia stole, completamente distintos. Los verbos irregulares no se pueden predecir, no se pueden formar porque no existen reglas para construirlos y se tienen que memorizar. Hay alrededor de 300 verbos irregulares, de los cuales se utilizan bien y regularmente aproximadamente unos 50, los cuales se tienen que memorizar porque no hay otra forma de construirlos. Mientras que los verbos regulares son verbos predecibles que se pueden construir. Regular verbs, los verbos regulares, generalmente se construyen, are built, se construyen adding ed at the end, añadiendo la forma ed al final de todos los verbos. Por ejemplo, start. Start, el verbo start, iniciar, it's just as it is, está así como está en presente, and to change it in past, para cambiarlo en pasado, all we do, lo único que hacemos es añadir ed. Start, started, y listo. Ya está en pasado. Piensen, por ejemplo, en practice, practicar.
Practice. Como practice ya termina en E, no necesitamos añadir ed, solo necesitamos añadir la D. Practice, practiced. Mismo concepto, lo único que hay que hacer es añadir el concepto de ed en pasado. Son regulares porque los puedes construir. Cook, cocinar, para pasado, cooked. Solo añadimos la ed. Travel, viajar. En pasado, traveled. Lo único que tenemos que añadir es añadir la ed. Easy peasy, tan fácil como esto. Los verbos regulares se pueden construir y se pueden predecir porque tienen reglas que los hacen ser regulares. Mientras que los verbos irregulares no tienen reglas, están bien locos y pueden cambiar de una forma inesperada o complicada. Por eso los verbos regulares tenemos que aprender a producirlos y los verbos irregulares tenemos que memorizarlos, porque no hay otra forma de aprenderlos ni de hablar en pasado con ellos. Como los verbos regulares tenemos que producirlos y los irregulares tenemos que memorizarlos, yo creo una lista con 30 de los verbos más utilizados, verbos irregulares más utilizados en el idioma inglés. Vamos a hablar de ellos y vamos a tratar de memorizarlos. Presten mucha atención. Recuerden, una vez más les digo, son los más importantes que hay. Go, went, ir. Go, presente, went, pasado. Eso es lo que haré. Les mencionaré la forma en presente y pasado. Recuerden, estos son verbos irregulares, no tienen reglas. Aunque algunos tengan similitudes al cambiar, hay que memorizarlos como son. Come, came, venir. Come, came, presente, pasado. Sell, sold, vender, vendí, vendió. Sell, sold, sell, sold. Buy, comprar. Buy, bought. Buy, bought, presente, pasado. Compro, compré. Take, tomar. Take, took. Take, took. Pasado, took. Dar, give. Give, gave. Give, gave. Beber, drink, drank. Drink, drank. Comer, eat, ate. Eat, ate. Nadar, swim, swam. Swim, swam. Run, ran. Correr, corrió. Run, ran. Sing, sang. Cantar, cantó. Sing, sang. Sing, sang. Feel, felt. Sentir. Feel, felt. Feel, felt. Drive, drove. Conducir. Presente y pasado. Drive, drove. Drive, drove. Montar. Ride, rode. Ride, rode. Ahora, hay algunos verbos irregulares que son muy interesantes porque son idénticos en su escritura, pero diferentes en su pronunciación. Read significa leer, y a pesar de que en pasado se escribe igual, se pronuncia diferente. Read, red. En pasado se pronuncia como el color. Read, red. Read, red. I read a book. Yo leo un libro. I read a book. Yo leí un libro. Entonces escriben igual, pero se pronuncian diferentes. Verbos irregulares, bien locos. Escribir. Write, wrote. Write, wrote. Dibujar. Draw, drew. Draw, drew. Sé que ahí parece que dice drew, pero es drew, como si fuera una U. Draw, drew. Make, hacer. Make, made. Make, made. I make a cake. Yo hago un pastel. I made a cake. Yo hice un pastel. See, saw. See, saw. Ver. See, saw. Meet, conocer. Meet, met. Meet, met.
I met my girlfriend last year. Yo conocí a mi novia el año pasado. I met my girlfriend last year, for example. Por ejemplo. Fly, flew, volar. Remember, recuerden, flew also is used when you travel by plane. Volar se utiliza también para cuando viajas en avión. Si dices, I flew to Europe, es yo viajé a Europa, pero en avión. I flew. Fly, flew. Fly, flew. Lose, lost, perder. Lose, lost. Lose, lost. I lost my cell phone. Yo perdí mi celular. Speak, spoke, hablar. Speak, spoke. Speak, spoke. I spoke with my mom. Hablé con mi mamá. Get up, got up. Aquí el verbo es get, pero se los enseño con la acción de levantarse. Get también se puede obtener como obtener. I got a book. Obtuve un libro o me regalaron un libro. Pero en este caso estamos hablando de levantarse. Get up. Es cuando te levantas de la cama. Got up. Pero el verbo que cambia es get got. Get got. Do, el verbo hacer, did. Do, did. Hacer ejercicio. I did exercise. Yo hice ejercicio. Send, sent. Send, sent. El último sonido que cambia es el de la T. Send con D. Send, sent. ¿Ok? Have, had. Tener, tuve. Have, had. Y por último, ganar. Win, won. Win, won. You need to memorize all these verbs. Necesitan memorizarse todos estos verbos. They are irregular, son irregulares. You can't produce them, no puedes producirlos. You just need to know it. Solo necesitas saberlos. Now let's look at this. Vamos a ver esto. Here we have two sentences. Aquí tenemos dos oraciones. And we're talking about the girl. Estamos hablando de la chica del inicio de la conversación. Did she go to work? Ayer. Yesterday, did she go to work? El día de ayer, ¿ella fue al trabajo? No, she didn't go to work. She went to the doctor. So let's look at these examples. Chequemos estos ejemplos. Look at the first sentence. Revisen la primera oración. This sentence is negative. Now look at the second one. Chequen la segunda. The second sentence is affirmative. So affirmative sentences with simple past are quite simple. Las oraciones afirmativas con pasado simple son bastante sencillas. She is the subject. Went is the verb in past. Went es el verbo pasado. And yesterday is the time expression that indicates past. Y la yesterday es la expresión de tiempo que indica el pasado. Now look at this first example. Chequen el primer ejemplo. This example is also past. Este ejemplo también es pasado. So let's look at the parts of speech. Revisemos las partes o conceptos o elementos de la oración. She is the subject. She es el sujeto. And go is the verb. Go es el verbo. But the verb is not conjugated. El verbo no está conjugado. Remember, past of go is went. El pasado de go es went. So why isn't it conjugated? ¿Por qué no se encuentra conjugado? Why is the verb in simple form? ¿Por qué el verbo está en forma simple? Remember, recuerdan, VSF, BSF significa verb in simple form, verbo en forma simple o no conjugado. So why is the verb in simple form? ¿Por qué está el verbo en forma simple? If the verb in simple form doesn't indicate the past, si el verbo porque está en forma simple no indica el pasado, what indicates past? ¿Qué indica el pasado? Easy peasy, muy fácil. Didn't. El auxiliar negativo para pasado. Like we do in present, como hacemos en presente, when we say I don't study, yo no estudio, we use didn't in past to indicate something that didn't happen in the past. Utilizamos didn't, el auxiliar para pasado, para indicar una acción que no sucedió en el pasado. She didn't go. Ella no fue al doctor. A pesar de que en español aún tenemos que cambiar la forma del verbo, en inglés no. En inglés es el auxiliar el que da la idea de pasado y al mismo tiempo de negativo. Didn't indica que algo no sucedió en el pasado. She didn't go. Ella no fue. I didn't study. Yo no estudié. We didn't travel. Nosotros no viajamos. Even when the verb is in past, aun cuando nuestro verbo idealmente está en pasado,
The verb is in simple form. El verbo no se conjuga because the auxiliary indicates the past, porque el auxiliar ya indica el pasado. And after auxiliaries, y después de los auxiliares, the verb is in simple form. El verbo debe de volver a su forma simple. Easy peasy, muy fácil, right? So now we know didn't is the auxiliary for simple past. Ahora sabemos que didn't es el auxiliar para pasado simple. Now look at these activities. Sorry, I'm very sick, perdón, me encuentro bastante enfermo. So these are some activities that happened before. Oh, sorry. Estas son algunas actividades que ocurrieron en el pasado. As you can see, these people did different things in the past. Como pueden ver, estas personas hicieron diferentes acciones en el pasado. So here we go. Aquí vamos. Remember that I write the verbs. Recuerden que yo escribo los verbos y actividades in simple form, en forma simple, en formas no conjugadas, para que ustedes puedan posteriormente transformarlas a pasado. So the first one is make the bed, hacer la cama o tender la cama. La segunda actividad es write a report, escribir un reporte. The third verb, la siguiente es go to work, ir al trabajo. Last weekend es drink beer, tomar unas cervezas, tomar unas cheves. Take a trip, tomar un viaje. Y sell the car, vender el auto. Right here tenemos ride a bike, montar una bicicleta. See a movie, ver una película. Eat sushi, comer sushi. Sing karaoke, cantar karaoke. Disculpen. Do exercise, hacer ejercicio. Fly to Paris, viajar en avión a París o volar a París. Read a book, leer un libro. Swim in the pool, nadar en la piscina. Buy a house, comprar una casa. Win the lottery, ganar la lotería. Have a baby, tener un bebé. Por último, get married, que es casarse. Recuerden que get en pasado es got. Y ahora hagamos oraciones con estas partes. Si ya tenemos el sujeto, tenemos la actividad y tenemos la expresión de tiempo, lo único que tenemos que hacer es armarla. Y por supuesto transformarla en pasado. He made the bed this morning. She ate sushi last Monday. They won the lottery last weekend. He took a trip last month. She flew to Paris a year ago, ahí está. They swam in the pool yesterday. Traten de armar algunas oraciones siguiendo los mismos principios. Recuerden que por el momento solo estamos hablando de acciones en el pasado y todos estos verbos son irregulares para que puedan practicarlos y memorizarlos. Now let's make ideas in negative. Hagamos ideas in negativo. She didn't eat sushi. Ya no está conjugado. She didn't eat sushi yesterday. Ella no comió sushi ayer. They didn't have a baby last Monday. He didn't write a report this morning. Now try to make both. Traten de hacer ambas. Afirmative and negative. Negativo y afirmativo. Like this, así. She didn't see a movie last Monday. She saw a movie yesterday. Ella no vio la peli el lunes pasado, la vio ayer. They didn't get married last month. They got married a year ago. Afirmativo, negativo, pero ambas oraciones están en pasado. Muy bien.
Les dejo unos segundos esta pantalla para que puedan tomarle una captura o cuando vean el video le pongan pausa y puedan formar algunas de sus oraciones por ustedes mismos. Traten de utilizar todos los verbos que se encuentran aquí presentes. Saben que también les voy a dejar algunas actividades que les van a servir a modo de práctica, pero necesito que le echen muchas ganas a esto. Muy bien, vamos a continuar. The last part of today's class, la última parte de la clase de hoy es this, es esta. Making questions, hacer preguntas. Now here we have the three different types of sentences we can talk about in past. Aquí tenemos los tres tipos de oraciones que podemos construir o de las que podemos hablar en pasado. Interrogative sentences, las oraciones interrogativas. Affirmative sentences, las oraciones afirmativas. And negative sentences, y las oraciones negativas. Now look at this, chequen esto. The question, la pregunta. Let's check the parts of speech. Revisemos las partes de la oración. Did is the auxiliary for simple past. You is the subject, you es el sujeto. And go is the verb, go es el verbo. In what form? ¿En qué forma? In simple form. Now look at this sentence. Chequen la segunda oración. This one is affirmative. Esta está afirmativa. I is the subject. Went is the verb, pero ¿en qué forma? The verb in past. And at last, y por último, here en la última oración, this one is negative, esta es negativa, we have I is the subject. Didn't is the auxiliary in negative. And go is the verb in simple form. Here we have the possible three sentences that we can make in simple past. Aquí tenemos las posibles tres oraciones que podemos hacer y formular en pasado simple. Now we know that simple past uses an auxiliary. Sabemos que pasado simple utiliza un auxiliar. But now we know both forms. Ahora sabemos ambas formas del auxiliar. Did y didn't. Uno en afirmativo y uno en negativo respectivamente. Now look at the first sentence. Chequen la primera oración. This sentence is a question. Esta oración es una pregunta. Is there an auxiliary? ¿Necesitamos un auxiliar? Yes. In sentences, in interrogative sentences, we always start with the auxiliary. En las oraciones interrogativas siempre iniciamos con el auxiliar. So the auxiliary is did. El auxiliar es did. And all the sentences that are questions y todas las oraciones que son preguntas will start with did. Habrán de empezar con did. Did you go? ¿Fuiste? Did you travel? ¿Viajaste? Did you study? ¿Estudiaste? Etcétera, etcétera, etcétera. Did you go? Now look at the subject and look at the verb. Chequen el sujeto y el verbo. Can we use did? ¿Podemos utilizar did para todos los sujetos? Did you? Did he? Did she? Did we? Did they? Yes, sí. The auxiliaries are always the same. Los auxiliares son siempre los mismos. No matter the subject, sin importar el sujeto. He didn't. She didn't. We didn't. Did you, did he, did she, did they. El sujeto no importa porque no cambia para el auxiliar. Esa es una diferencia entre pasado y presente que es muy interesante. Porque en presente tenemos do, dos, ¿no? Pero en pasado tenemos did. Y did se utiliza para todos. Did you go? Now, we have an auxiliary. Tenemos un auxiliar. So what form is the verb? ¿En qué forma se encuentra el verbo? That's right, the verb is in simple form. El verbo está en forma simple. Because when we use the verb in simple form, porque cuando utilizamos el verbo en forma simple, we can't, because when we use the auxiliary, porque utilizamos el auxiliar, we can't use the verb in past. No podemos utilizar el verbo en pasado. So we use the verb in simple form. What gives the past idea, lo que nos da la idea de pasado, is did, es did, the auxiliary, el auxiliar. Now look at this, the second sentence. Chequen a esta, la segunda oración. I went to the movies. Yo fui al cine o a ver pelis. So here we go. Aquí vamos. I is the subject and went is the verb in past. For affirmative, is an auxiliary necessary? Para las oraciones afirmativas, ¿se necesita un auxiliar? Hell no. No, no lo necesitamos. So what gives the past idea? Entonces, ¿qué nos otorga la idea en pasado? Went, el verbo. Como no hay un auxiliar que nos indique pasado en las oraciones afirmativas, lo que nos indica el pasado es el verbo. Past verbs, los verbos en pasado, can be used for all the subjects. Se pueden utilizar también para todos los sujetos. I went, she went, they went.
But we need to know how to make them, pero necesitamos saber cómo hacerlos or memorize them, o memorizarlos. And last but not least is the negative example. Por último, pero no menos importante, está el ejemplo negativo. So negative examples, once more, are in simple form. Los verbos negativos están una vez más en forma simple. Why? ¿Por qué? Because there is an auxiliary. Porque hay un auxiliar. And when we use the auxiliary, the verb is in simple form. Y como usamos el auxiliar, el verbo regresa a su forma simple. Those are the basic principles that we use when we talk about past. Esos son los principios básicos de los que utilizamos y que necesitamos saber cuando hablamos de pasado simple. And that is how we finish. Y así es como terminamos. So now we can make these ideas and form questions about these people. Podemos seguir estas ideas y formar preguntas acerca de estas personas. Por ejemplo, did he make the bed this morning? Él hizo la cama esta mañana. Did he make the bed this morning? Did she see a movie yesterday? Did they win the lottery last Monday? Etcétera, etcétera, etcétera. Formulen sus propias oraciones, afirmativas, negativas e interrogativas, e intenten trabajar y crear sus propias ideas en pasado, chicos. A partir de este momento, hemos terminado con nuestro módulo, el módulo 12, que consiste precisamente en 3 estados o momentos del tiempo, que son presente, pasado y futuro. Y hoy aprendimos pasado en varias formas, por lo que nuestro nivel de inglés debe de ser lo suficientemente sólido para conocer, crear vocabulario y, por supuesto, generar nuestras ideas al hablar de nuestro presente, de nuestro pasado y de nuestro futuro, lo cual nos facilita a nosotros expresarnos en inglés. Claro que esto tomará un poco de tiempo en asentarse correctamente y tomará más tiempo porque no pudimos practicarlo en presencia para poder, digamos, conversar en inglés, lo cual es muy lamentable porque durante el módulo 12 se puede ya conversar muchísimo en inglés. Es triste, son tristes las condiciones en las que nos encontramos, pero esto es lo mejor que podemos hacer por el momento. Les voy a subir sus actividades y sus tareas, si no hoy, mañana, lunes, como ya he estado acostumbrando a hacer. Espero que les presten mucha atención y a pesar de que ya terminamos y básicamente ya no tienen que hacer nada con el módulo, puedan realizarlas para que puedan comprender y mejorar sus conceptos en inglés y no lo abandonen para que cuando llegue el día del examen tengan algo sólido que hacer. Chicos, hemos terminado el módulo 12 y con eso ya quedamos. Terminamos el día de hoy. Que tengan muy bonito día, muy bonito fin de semana y bueno, ya está por terminar, pero muy bonito domingo y disfruten su otra clase con el siguiente profesor. Voy a terminar de grabar.